por estar aquí, porque estamos celebrando una vez más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, así como lo estudiamos la semana pasada. Ahora vamos a tocar un tema que es muy interesante también. Se llama el propósito de la humanidad. A veces uno se pregunta para qué estoy en esta vida, cuál es el propósito, qué es lo que yo debo de hacer, qué debo de estudiar, cómo me debo de preparar, qué debo de trabajar, todo ese tipo de cosas. Pero hay todavía una pregunta más importante que el ser humano se debe de hacer, y es: ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? El trabajo, la profesión, el estudio o lo que sea, nos deben de ayudar a conseguir ese propósito. Y el verdadero propósito del ser humano está en aquello para lo que lo creó Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y nuestra lectura va a estar en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5 y 26 al 31. En esos dos pasajes que allí se mencionan, hay muchísimo que decir. Cuando estaba haciendo mis notas, incluso no sabía ni qué escribir de todo. Entonces dije: Señor, solo voy a hablar de esto y de esto, nada más. Lo que es el origen de las cosas y la creación del ser humano. Y allí es donde nosotros vamos a ver cuál es el propósito para el cual nosotros debemos de estar aquí. Anteriormente he manifestado por qué Jesús nos dejó aquí en la tierra, cuando él ora allá en Juan capítulo 17 y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y además dice: no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, está dando a conocer que hay un propósito por el cual nosotros estamos. Y viene cuando él dice: no solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y allí está el propósito. Y luego cuando vemos en el versículo 21, allí estoy hablando en términos muy generales, ¿verdad? En el versículo 21 de Juan capítulo 17, dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y la manera como Jesús glorificó a Dios fue a través de la obediencia. Él siempre dijo: yo digo las cosas que mi Padre me mandó a decir. Yo hago las cosas que mi Padre me mandó a hacer. Y siempre dio a entender de que los milagros, las sanidades, las resurrecciones que se dieron en su tiempo y con él, no era porque era hijo de Dios, sino eran señales de que el reino de Dios se había acercado. De que era hijo de Dios, esto vino a ser muy evidente después de su resurrección. En su resurrección, acuérdense que Jesucristo se quedó todavía 40 días después de su resurrección y estuvo hablándoles a sus discípulos, según Lucas, allí en Hechos 1:3, estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. La principal preocupación de Jesús era dar a conocer a Dios, pero se presentó siempre como hijo de Dios. Y en Juan 1:12, el apóstol nos dice que nosotros podemos también ser aceptados como hijos de Dios. O sea, el propósito de la humanidad no está en la salvación, sino en la razón de la salvación. No es que tú seas salvo, sino es por qué eres salvo. Y allí empieza uno a verlo, ¿verdad? Entonces, han surgido muchas ideas. La ciencia dice: no, pues todo fue una explosión y dos partículas. Otros dicen: dos partículas venían y se unieron, o las partículas del carbono se unieron con otras partículas y ahí empezó a formarse todo. Pero nadie explica de dónde vienen esas partículas. Hablan de una explosión y a partir de allí se formaron los planetas. Y uno se pregunta: ¿y qué había antes de la explosión? Porque para que haya una explosión tiene que haber algo. Y de todas las religiones que existen, hasta aún
de aquellas religiones y les voy a hablar sobre todo de la ugarítica, de la babilónica. No en el sentido de que les voy a explicar acerca de ello, sino que muchos eruditos de la Biblia han dicho que el Génesis, en su narración de la creación, se parece mucho a lo que son los escritos de las religiones de ese tiempo. El Génesis se dice que fue escrito alrededor del año 1445 antes de Cristo. Y si fue 1445 antes de Cristo más 2000, estamos hablando de hace 3445 años. Según algunos estudiosos, sobre todo un teólogo inglés, que fue el que desarrolló la cuestión cronológica de la humanidad, del varón, desde que fue creado, dice que no tenemos en existencia más de 6000 años. La ciencia como la que estudia las piedras, no recuerdo ahorita el nombre. La antropología es una, es estudiar la naturaleza al ser humano, y la geología. La geología básicamente dice que nuestra Tierra tiene miles de millones de años. E incluso cuando encuentran fósiles, y allí ya entra la paleontología, hacen ciertos experimentos y dicen, los resultados es que este tipo de reactivo solamente se da si hay este tipo de elementos. Y estos elementos ya no hay ahora, sino tuvieron que haber estado antes de que nosotros conozcamos los elementos. Conocemos los elementos de hace 1000 años, fue antes de hace 1000 años. Conocemos los elementos de hace 5000 años, fue antes de esos elementos. Es así como se hacen muchos de los estudios. ¿Cuál es la reacción, en este caso del carbono 14, sobre los productos, o sea, los pedazos de hueso, de lo que encuentren, tela, madera, todo eso, ¿verdad? Esas artesanías que hacen de piedra, de barro, de metal, etcétera. Por eso es que nosotros tenemos dividido en la historia de la humanidad la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de agrícola. Alvin Toffler, un escritor, un sociólogo norteamericano de aquí, mismo dice que nosotros hemos pasado por 3 olas y estamos en este momento en la tercera ola, que es la ola de la tecnología, la ola de la tecnología. Ya estuvo la ola agrícola y luego la ola industrial, ahora la ola tecnológica y la estamos viviendo. Alvin Toffler tiene unos libros excelentes, se los recomiendo si ustedes lo pueden leer. Uno se llama El Shock del Futuro. Ahí es donde habla de esas cosas. Muy, muy interesante ese libro. Bueno, la ciencia trata de explicar el origen del ser humano. Me llama mucho la atención que no se preocupa mucho por el origen de los animales, sino el origen del ser humano. ¿Y cuál es lo que da en base a ciertos estudios que se hicieron en el siglo XVIII, en 1700 y algo, por un científico también que estaba desarrollando una nueva ciencia, estudiando a los, no sé si llamarle animales, pero son peces, aves y todo, en diferentes islas de todo lo que era, lo que él viajó, y encontró muchas pruebas en lo que se llaman las Islas Galápagos, que están cerca de Ecuador. Y allí encontró como evidencia de que la especie que sobrevive es la más fuerte. Y todo se simbolizó a partir del siglo XVIII como un pez que se come otro pez más chiquito, este otro pez más chiquito, otro más chiquito y así. Y dicen, esto es la evolución. Y empieza a decir que nosotros somos una especie de primate. E incluso en 1840 se empieza a estudiar la genética del ser humano. Hubo un sacerdote que siempre se preguntaba, ¿por qué si siembro una semilla de naranja, sale una mata de naranja y no de chícharo? ¿Por qué si siembro una semilla de aguacate, no me sale un mango? Sí, sale aguacate.
Entonces, ese tipo de preguntas que se hacían en ese tiempo lo llevó a estudiar y empezó a hablar de lo que es la genética del ser humano. Fue hasta 1951, entre el 48 y 51 del siglo pasado, que se descubrió lo que es la existencia del genoma humano. Se sabía que existía, pero no se había dado a conocer. En los tiempos del presidente Bill Clinton, es cuando se invirtió mucho dinero para el estudio del genoma humano. Y antes de que termine el año 2000, antes de incluso de los 90, entre los 90, el 90 y 2000, se descubrió lo que es la hélice del genoma humano, que es lo que hoy conocemos. Pero resulta que si nosotros empezamos a estudiar las escrituras, nos vamos a dar cuenta, y los voy a llevar después, a los versículos 26 al 31, donde como la Biblia ya nos hablaba de estas cosas. No puedo evitar meterme en el lenguaje. También salieron otras teorías. Ven, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim Shamayim et Haaretz. O Haaretz, como se pronuncia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero resulta que los números que nosotros tenemos en la actualidad son números arábigos. Y en realidad no fue sino hasta alrededor de 1300, 1400, algo así, que esos números se dieron a conocer a nivel mundial, sobre todo con la conquista de las invasiones que hicieron los musulmanes desde el siglo VIII, estamos hablando de 800, y luego en el siglo 11 o 12, algo así, que ya se hicieron más fuertes, ya tomaron el resto de parte de Europa incluso, antes de que los expulsaran de Europa por un soberano francés. Bueno, los números que nosotros conocemos hoy y que nos parece muy normal, el 1, 2, 3, no existían en los tiempos en que existía Moisés. Era otra la manera de hacer los números. Y cuando estudiamos lo que son los lenguajes bíblicos o los lenguajes en términos generales, nos damos cuenta de dos cosas. Una, que del alfabeto hebreo o alefato, como se llama, salen los números. Y del alfabeto griego salen también los números. Uno para el lenguaje hebreo y otro para el lenguaje griego. Por eso, y déjenme adelantarles algo que se me viene a la mente en este momento. Por eso cuando Juan ahí en Apocalipsis dice el número de hombre 666, dice 666, no es un número arábigo 666, es un número formado por las letras del alfabeto griego, porque escribía en griego. Y esas letras dan un nombre. Bueno, no voy a hablar de eso porque es un tema muy interesante y ya no doy la clase. Pero ese número, ¿cuál es el número 6 en hebreo? El número 6 en hebreo es la letra Vav o Wow. Hebreo muy antiguo le llama Wow. Hebreo más moderno e incluso el hebreo actual le llama Vav. Es como un palito, tiene como una cabecita y baja un palito. Y el 666 son 3 palitos juntos. ¿Sí? Lástima que no tengo un pizarrón para mostrárselo. 3. Y resulta, y este ya es un anuncio, ¿verdad? Que hay una bebida, y les voy a decir, búsquenla, porque no lo puedo decir, porque estamos a nivel, no hay anuncios, ¿verdad? Hay una bebida que trae 3 de esos palitos, que es algo que dice que es reconfortante. Dice 666. Investiguen.
Entonces es muy difícil, ha sido utilizado lo que es el Génesis y todo para encontrar ciertas claves en la Biblia. Y es muy interesante. Anoche casi no me dormí porque estaba lloviendo varios videos al respecto. Pues los encontré, no los había yo encontrado. Y me encantó ver la manera como manejan la numerología y qué es lo que esto puede significar y la manera tan exacta como se dan las cosas, solamente para probar que lo que está dicho en las Escrituras es verdad. Bueno, entonces nosotros empezamos leyendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no cuestiona quién es Dios. El hebreo es la única cultura, bueno, no era la única en su tiempo, pero es la única cultura que el día de hoy, cuando habla de Dios, no se preocupa si existía antes o no. La preexistencia de Dios es más un problema de la filosofía griega. Por eso Juan tiene que decir: en el principio era el verbo, estaba con el Padre, con Dios. O sea, era parte de la Trinidad. Ya daba la preexistencia de una manera implícita. En Juan 1:1, la existencia de Dios antes de la creación. Y empieza a decir, no la razón, sino empieza a decir por quién fueran hechas las cosas. Y habla de Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Tú y yo fuimos hechos por Él. Pero ¿cómo empezó? Empezó encontrando que la tierra estaba desordenada y vacía. Allá, voy a leer los 2 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solo estos 2 versículos tocan millones de años si la tierra tuviera esa edad, o miles de años si la tierra tuviera esta otra edad. Ya les hablé de las 2 teorías. Toca todo, solo estos 2 versículos. ¿De qué manera? Primero, hay un principio para todo lo que existe. Y nosotros sabemos por una lógica muy elemental, y después vamos a ver, lástima que no nos va a dar el tiempo hoy, pero la lógica que nosotros tenemos es la lógica que Dios puso en nosotros, es su propia lógica. No la puso en el nivel que Él la tiene, pero es necesario que nos haya puesto la lógica o el tipo de pensamiento en nosotros, que nos diferencia también de los animales, porque teníamos que tratar con Él y teníamos que entender a Dios. Entonces tiene que haber algo en nosotros que se desarrolle para que podamos tener relación con Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios para que nosotros tengamos eso? Nos dio de su propio espíritu, que en el hebreo se llama Ruach. Y el espíritu no lo podían ver los hebreos cuando entendieron la revelación de Dios, que es como un soplo divino, que es como un soplo de Dios. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El plural que utiliza aquí de los cielos, Hashamayim, la terminación im, hasta cuando uno estudia hebreo, no hay un singular para cielos. Se habla de cielos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando dice creó los cielos y la tierra, es la manera de decir que, es la manera de decir que no había nada en la inmensidad del vacío que existía. Y ese vacío es del que nos habla el versículo 2, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero resulta que las palabras hebreas para desordenada y vacía, tohu y bohu, se refieren a que no solamente es que la tierra estaba vacío, sino todo era un completo vacío. Es una manera de decir
no existía nada en absoluto. Es más, casi podemos decir ni este universo. Todo empezó con la creación del universo y todas las demás cosas. Ahí empezó todo hasta que Dios creó un lugar donde nos pudiera poner a nosotros, y eso es de lo que habla Génesis. Hubo un principio para todo lo que vemos. Hubo un principio para la vida que nosotros tenemos. Pero la única diferencia con la vida es que la vida, Dios, vea Eclesiastés 3:11, cuando dice, puso eternidad en el corazón del ser humano, del hombre. Es Adamá la palabra que utilizan allá. No es ish ni tampoco es sacar. Son las tres palabras que se utilizan para hombre, pero ahorita voy a explicar un poco sobre eso. Un principio para todo lo que vemos, pero para la vida no tuvo un final. ¿Qué es? ¿Por qué entonces se termina la vida así como nosotros la conocemos aquí en la tierra? Bueno, nosotros ya no conocemos la vida como aquí en la tierra. Ya debemos a estas alturas de conocer la vida que Dios nos ha prometido. Sabemos de la vida eterna. Y podemos entender eso por eternidad que Dios puso en nosotros. Entonces, según Génesis, nada de lo que fue creado es eterno. Según Génesis, todo lo que fue creado aquí alrededor nuestro no es eterno. ¿Me explico? Por causa del pecado del ser humano, tengo que dar brincos así, perdónenme. Por causa del pecado del ser humano, dice que Dios, allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, del 7 al 13, dice que Dios va a destruir los elementos. Por ver todo esto, lo va a hacer polvo, lo va a hacer nada, se va a vaporizar, va a desaparecer. Vemos en Apocalipsis 20 cómo Dios ya habla de que todo ha desaparecido. Sin embargo, hay un juicio después de que todo eso pasa. Quiere decir que hay un lugar donde vamos a estar. No sé cuál es, pero no es la Nueva Jerusalén, no todavía. No se habla de eso sino hasta el capítulo 21 del Apocalipsis. Bueno, donde se da el juicio final y entonces a aquellos que no son encontrados en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Bueno, entonces nos está diciendo que todo esto va a desaparecer, pero la pregunta ¿es todo lo que creó? Y una de las cosas que me ha puesto a pensar cada vez que leo el Génesis, sobre todo el capítulo 1, es que el pecado del varón, del hombre y de la mujer, se hicieron aquí en la tierra. Es muy posible que solamente sea esta tierra la que sea destruida y que sea sustituido por la Nueva Jerusalén. O solamente lo que es el sistema planetario nuestro, que son 9 planetas hasta donde se ha descubierto, o la Vía Láctea. La Vía Láctea es como una espiral grandísima, llena de estrellas, y entre ellas una somos nosotros, el Sol y todos sus planetas. Somos parte de la Vía Láctea, pero hay miles, millones tal vez, de vías lácteas en el universo. Dios ha sido tan maravilloso en crear esto. Por eso la semana pasada mencionaba que el ser humano anda buscando el paraíso que perdió. John Milton escribió acerca de eso. Se llama su libro The Lost Paradise, el paraíso perdido. Creo que sí hay traducción al español. Bellísimo el libro. Bueno, entonces todo lo que fue creado va a desaparecer, pero Dios, al darnos la eternidad de la vida, es entonces que hace necesaria la presencia de Jesucristo por causa del pecado. Y eso ya saben ustedes, toda la doctrina de la redención, toda la doctrina de la, ¿cómo se llama? De la expiación, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? En el principio creó Dios. La palabra crear es en el hebreo la palabra bará. La palabra bará no es crear algo de algo que ya existía. Usted y yo somos creadores, pero podemos crear una silla. Tal vez nunca hemos visto una silla,
pero queremos sentarnos. A la primera silla tal vez se rompió, la segunda nos caímos, la tercera ya nos sostuvo un poco más, pero no tardó mucho. La cuarta ya nos sostuvo más tiempo, la quinta ya tardó más, ¿no? Ese es el tipo de creadores que nosotros somos. Pero no creamos a partir de la nada. Y cuando dice aquí, creó, ese bara, quiere decir, y ahí está en el versículo 2, lo que yo decía, desordenada y vacía, tohu bohu. Esas dos palabras solamente están significando que ni siquiera podemos nosotros tener esa capacidad de Dios para imaginarnos que puede existir algo cuando antes no existía nada. Espero no haberles confundido con mis palabras, porque sí es muy un poco enredado. Dios, solo Dios pudo haber hecho las cosas sin necesidad de que algo existiera antes para que veamos nosotros lo que hoy llamamos existencia. Nosotros necesitamos las bases. El mismo artista quiere hacer una estatua de mármol, necesita el mármol. Y hasta sacan expresiones muy poéticas. ¿Y cómo pudiste hacer esa figura tan maravillosa del mármol? Ah, no, ahí estaba la figura. Yo solamente le quité lo que le sobraba. Oh, se oye precioso. Pero yo voy más allá. No es que el ser humano es creador a partir como Dios es creador. Dios nos dio la capacidad de crear, pero no como Él. Él crea de la nada. A veces me pongo a pensar, yo creo que por eso muchas veces Dios está en silencio, porque cuando Dios habla es. Cuando Dios habla ocurre. Entonces se cuida mucho de hablar, diría yo en términos muy humanos, ¿verdad? Se cuida mucho de hablar, porque a lo mejor si dice, no, ¿qué tal si te tropiezas? Me tropiezo. Nada más porque Dios lo pronunció. Claro, es una manera nada más expresiva de hablar de Dios, de que Él hace todas las cosas con sabiduría. Por eso Pablo ahí en Efesios 3:10 dice que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. Sin embargo, Dios se ha atrevido por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo a darnos a conocer esa sabiduría. Y dice, ¿para qué? O sea, allí vamos a encontrar la razón de por qué existimos nosotros. Para glorificar a Dios, dice Isaías 43:7. Vea Isaías 43, versículo 7. La última parte dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Me encanta esa manera de hablar de Isaías, cómo termina el versículo 7 del capítulo 43. Porque dice que Dios no solamente nos creó, sino también nos forma y nos hace. Esas tres cosas, bueno, de ahí hay todo un estudio también maravilloso. Entonces, cuando Dios crea de lo que no existe. De manera que una vez que le da existencia a algo, deja que proceda, siga su camino. Entonces, eso explica por qué cuando creó al hombre, lo dejó en el huerto del Edén. Procede, sigue. Si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué? Ay, digo yo, nunca digas esas cosas, porque eso es falta de conocimiento de quién es Dios. No, que Dios sabe todas las cosas, porque le dijo a Abraham que acuchilla a su hijo. Ay, por favor. Primero conoce quién es Dios y después estudie esas cosas. No estudies esas cosas para saber quién es Dios. ¿Me explico? Primero conoce quién es Dios para que estudies esas cosas. Y no estudies esas cosas para conocer quién es Dios.
Porque si no conoces a Dios, el Dios que vas a conocer con esas cosas no es el Dios verdadero. Ese es el problema de la humanidad, que trata de encontrar a Dios en las cosas que hace. Bueno, pero Dios hace las cosas de lo vacío, de donde no había nada. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y creó la luz. Y solamente esa parte creó la luz. Uno pregunta, ¿pero cómo? ¿La luz viene del sol, la luz de la luna? No. Es que está hablando, y hay un grupo religioso, no cristiano, que dice que esa luz que él creó es Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo soy la luz. Entonces también la puerta, porque también dice, yo soy la puerta. También piedra, porque dice, yo soy la piedra angular. Ay, Dios mío. Esas cuestiones totalmente irracionales de las que se habla. No está hablando de eso. Jesucristo no es creado y no es la luz en los términos en los que está aquí. La luz de la que está aquí hablando se ha interpretado de diferentes maneras. Una de ellas es el conocimiento. O sea, la sabiduría. Por eso el proverbista habla diciendo que la sabiduría existe desde antes de la creación del mundo. Y todos la identifican con Jesucristo. Y no está mal. No está mal. Porque es la mayor sabiduría que Dios nos ha dado a conocer aquí a nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo. Y cuando dice que tiene muchas formas, nos está diciendo, conozcamos a Jesucristo. Porque vamos a enseñar mucho de Él en el reino de los cielos. Bueno, entonces, esa es una de las teorías, ¿verdad? De que la luz es el conocimiento, la sabiduría. Otros dicen que es algo que existe, la luz. Lo que es interesante es que antes de decir que haya la luz, habló de las tinieblas. Entonces muchos que tienen un pensamiento dualista, sobre todo hay unos que se llaman maniqueos, es ya a partir después de Cristo, ¿verdad? Que salió ese tipo de idea, lo bueno, lo malo, el yin, yang, como le dicen los chinos, ¿verdad? Blanco, negro. Hay un dualismo. Entonces hablan de luz, oscuridad. Pero en realidad no es que exista luz y oscuridad, sino que el razonamiento que nos está dando aquí cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es que había ausencia de claridad. Y Dios no podía crear o no quería crear al ser humano en esa oscuridad. Por eso tuvo que empezar con la luz. Pero como sabía que le iba a dar al ser humano parte de sí mismo, el soplo divino, entonces tenía que hacer algo para que se diera cuenta que las tinieblas son la ausencia de la luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Por eso es cuando habla de luz, dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y ellos me rechazaron porque sus obras eran malas y iban a quedar expuestas al recibir a Jesucristo. Es decir, la luz iba a revelar lo que ellos eran. Entonces, nada más en esta parte. Y si me quedo allá, me voy a quedar allí. Entonces, Dios creó la luz. Y hay una cosa que me empieza a llamar la atención. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando habla de esa separación, no está diciendo de que son diferentes. Está diciendo que al aparecer la luz, desaparecieron las tinieblas. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee el hebreo? El hebreo dice, lo separó. Pero no es que lo separó, sino que la luz hizo que las tinieblas desaparezcan. Ese es el contexto de lo que aquí está hablando. De la nada. Cómo hace Dios las cosas. Ahora, un último tema de esta parte. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la manera en que ellos, poéticamente, porque todo esto es poesía, ¿sí? Poéticamente están diciendo cómo iban a medir los días. Entonces,
Y eso explica muchas cosas en el Nuevo Testamento. Por eso les he dicho muchas veces, usted no va a entender el Nuevo Testamento nada más con el Nuevo Testamento. Tiene que estudiar el Antiguo. Lo que está diciendo fue la noche, la tarde y la mañana, un día, no de un día, un día. Léalo bien. Y fue la tarde y la mañana, un día. ¿Dónde estaba? Ya las tenía. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Bueno, allá dicen del primer día porque están hablando de esto. Pero la traducción literal es un día. Fue la tarde y la mañana, un día, de un día. Un día. O sea que lo que consideraban los hebreos día comenzaba lo que después se conoció como desde las 6 de la tarde hasta las 5:59 de la mañana. La lógica nos hace pensar que de 6 de la mañana hasta las 5:59 de la tarde es otro día. Y de 6 de la tarde a 5:59 de la mañana es otro día. Cuando Jesucristo fue enterrado, fue antes de las 6 de la tarde porque ya empezaba el Shabbat. Y el primer día que él estuvo en la tumba empezó a las 6 de la tarde del viernes y terminó a las 5:59 de la mañana del sábado. El segundo día que estuvo en la tumba empezó a las 6 de la mañana del sábado y terminó a las 5:59 del sábado. El tercer día que estuvo allá y que resucita, y se va a ver este domingo que dentro de 2 domingos, es de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde del sábado a las 5:59 de la mañana del domingo, por decirlo en nuestros lenguajes, en nuestros días. Sí, por ello le llamaban del primer día, segundo día, etc. Entonces, si nosotros lo vemos de acuerdo a lo que Génesis nos está diciendo, nos damos cuenta que Jesús sí estuvo 3 días. Pero 3 días como lo medían ellos, no como lo medimos nosotros. Es lo que tenemos que ver. Y yo he tenido que explicar muchas veces esto, porque cómo salen gente diciendo, no, tuvo que haber muerto miércoles porque sería jueves, viernes, sábado, para que resucite el domingo. Ay, Dios mío. Digo, lee lo que dicen las escrituras. Y si no lo entiendes, déjame ayudarte. Entonces, esto es muy importante para que nosotros veamos cómo veían ellos las cosas, para que nosotros entendamos lo que nos están diciendo después. Porque esto fue escrito en un idioma y en una cultura completamente distinta a la nuestra. Entonces, tenemos que tener estos estudios, escuela dominical, estudios bíblicos, para que nosotros entendamos bien lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, así es. La otra parte, muy bonita, ¿verdad? Del Génesis 1, 26, 27. Vamos a dar un brinco. Ya Dios creó las cosas. Ya hizo el mundo. Ya le puso atmósfera. Ya le puso luminarias. Ya puso árboles. Ya puso animales. Lo que me encanta de ver todo eso es que Él solamente decía, produzca la tierra animales según su especie. Esa palabra según su especie me lleva a lo que hablaba al principio, según su género, genética, su genética. El que es perro va a tener genes de perro, el que es, no sé, oso va a tener genes de oso, el que es tigre va a tener genes de tigre. Y no se mezclan entre sí. Esa es otra cosa muy interesante. Bueno, y dice que ya en el versículo 26 y 27, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Son 2 palabras hebreas también muy lindas. Hagamos es un plural, yo les decía a ustedes la semana pasada, nuestra es una palabra plural. ¿Y qué dice? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen y a su imagen y semejanza. El hebreo dice imagen, semejanza. Y luego dice imagen de Dios los creó.
varón y hembra los creó. Una de las cosas aquí en esta versión de Reina Valera dice, varón y hembra los creó. Hay 3 palabras en hebreo para hablar del varón. La primera es sacar, con Z, sacar. Sacar es la manera de expresarse del varón por su constitución genética. Es decir, supongamos que alguien dice, no, yo me siento mujer. Y como me siento mujer, me voy a operar. Y se opera. Pero resulta que le toca estar en un incendio. Y le toca quemarse allí y morir. Y tienen que utilizar todos los estudios genéticos para identificar los cadáveres. Y decían, este era un varón. Pero no había ningún varón allá adentro, todos eran mujeres. No, pues la genética, los genes me están diciendo que es varón. Lo que quiero decirles con esto, que lo que Dios creó, no lo puede modificar el hombre. Te hizo hombre, hombre eres, varón. Y aquí no le dice ish, que es otro de los términos. Le dice sacar. Y sacar significa el varón, por eso lo traducen como macho. Y aquí lo traducen también como varón. Lo traducen como varón. Para tratar, y la manera como la gente lo vio durante mucho tiempo, es por su constitución física. Pero la hermenéutica moderna, como se ha desarrollado bastante en los últimos 200 años, nos dice, tenemos que ir más allá de lo que están diciendo. Y se ha llegado, pues se ha podido dar un paso más allá. Entonces dicen, esa palabra sacar está en varios de los léxicos hebreo y arameo que yo consulté. Tiene que ver con el varón por su constitución. Hay quienes lo traducen y es una manera un poco fuerte por su masculinidad, por su expresión masculina. Y muchas veces en los profetas se utiliza la palabra sacar para referirse a la reacción del ser humano en cuanto a tener una relación sexual. Y cuando dice creó a la mujer, la palabra que utiliza allá en el versículo 27, varón y hembra, es nekebah. Y tiene la misma figura que sacar. Es por su constitución. De manera que si una mujer dice, es que yo me siento hombre, me voy a hacer una operación. Y lo hace el hombre. Pero está viajando en un avión. Otra vez la genética. No, aquí estaba sentada una mujer. No, el que iba en ese asiento es un varón. No, sus genes me están diciendo que era mujer. Otra vez, si Dios te hizo mujer, nadie te lo va a quitar. Tú podrás aparentar lo que quieras, pero lo que Dios te hizo, eso eres. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo Génesis. Y miren, ¿desde cuándo? ¿Por qué hasta ahora lo estamos descubriendo? Porque hemos estudiado para eso. Dios nos preparó en eso. Tú eres nekebah si eres mujer. Eres sacar si eres varón. Ya en Génesis 2, al varón le llama Ish y a la mujer le llama Isha. El varón es procreador, es decir, da la posibilidad de engendrar. Y la mujer es Isha, da la posibilidad de ser engendrada. Esos son los términos Isha. Y el otro término para tanto el hombre como la mujer es Adamá, de donde viene el nombre Adam. Por eso algunas versiones que se traducen el día de hoy, se traduce toda vez que se ve Adamá o Adam, lo traducen humanidad.
¿Sabe qué? Está bien. También hubo un tiempo que el griego antropos lo traducían como hombre, y no, el antropos no se refiere a una persona por su género, se refiere ya sea hombre o mujer. Y en la expresión poética que se dio desde entonces, cada vez que se refiere a hombre, está hablando hombre-mujer. En español es una sola palabra entonces para hombre y una palabra para mujer. Entonces suele causar confusiones. Por eso hay que irse a estos estudios para que nosotros nos demos cuenta que Dios nos ha hecho de una forma muy diferente. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que se sienten diferentes? Entonces ya tenemos que ir a Levítico 18 y a Levítico 20, donde dice una cosa muy interesante, que si el sacar se acuesta con sacar, como con Isha, es abominación para Dios. No sé si me di a entender, pero no quiero ser muy directo, no ahorita, no en este momento. Que si el sacar, el varón masculino hecho varón, genéticamente varón, se acuesta con sacar, otro varón, genéticamente varón, como con Isha, quiere decir que van a tener relaciones. Es abominación para Dios. Esto es lo que dice el Levítico. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es la razón por la que Dios nos creó? Porque es el título de la lección, el propósito de la humanidad. Otra vez, regreso a Isaías 43:7, la glorificación de Dios. ¿Por qué Dios destruye la humanidad si fuimos hechos para su glorificación? Sencillamente porque no lo está glorificando. La humanidad que no glorifica a Dios, y no lo va a hacer porque la única forma en que el ser humano hoy puede glorificar a Dios es recibiendo de Jesucristo la misma gloria que el Padre le dio a él. Otra vez Juan 17:21. 20:21. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20-21. Creo que es el 21. Entonces, la misma gloria que le dio a él, solamente la puedes tener, porque la gloria que tenía Jesucristo lo llevaba a glorificar al Padre. Y si te la dio a ti, tu naturaleza como cristiano debe de ser la glorificación de Dios. Y allí está tu propósito. Ahí está el propósito de la humanidad. Y este título tiene como acusación ese nombre, el propósito de la humanidad, pero como no lo está cumpliendo, va a ser juzgada. Eso es lo que podemos concluir de esto. Si me aparté un poco de la lección, perdónenme. Pero es que es tan interesante y tan necesario este tema, que dije, no me lo voy a callar. Entonces, hermanos, fuiste creado para glorificar a Dios. Glorifícalo. Y la única manera que tienes de hacerlo es Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Jesucristo. Y de eso hablamos ya antes. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos muestra. Gracias por lo que nos dice. Gracias por lo que nos enseña, Señor. Y ayúdanos a entenderte, Padre, y a conocerte más. Bendito seas. Bendice a tu iglesia y danos la oportunidad de glorificar y alabar tu nombre y de bendecirte en todo lo que falta, Señor. Bendice a nuestro pastor en tu palabra. Dale tu sabiduría para que llegue hasta nosotros con más enseñanza como la que nos has dado el día de hoy, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.